Bueno, ya en esta segunda parte, donde vamos a ver la exploración como tal semiológica, iniciamos desde proximal y nos vamos yendo hasta distal. Acuérdense que las regiones más proximales, pues vamos a mirar todo lo que es la región glútea, la región de la cintura, la cadera que estaría más o menos por acá, el muslo anterior, y miramos, hacemos lo mismo, inspeccionamos toda esta región. La inspección, pues ya vemos como las alteraciones cutáneas que podríamos encontrar, mirar que no hayan cicatrices, que no hayan deformidades articulares evidentes. Ojo con esa, muchachos, ese ítem que les digo ahí, inspeccionar la forma de la articulación. Si yo les digo que inspeccionen en esa imagen que ustedes están viendo ahí la cadera, ¿serían ustedes capaces de decir si la cadera está bien o está mal? Pues realmente la inspección de la cadera, miren que está muy adentrada hacia los tejidos blandos que tenemos. Entonces, como tal, yo la articulación de la cadera no la puedo ver tan evidente como la articulación del codo o como la articulación del hombro, que está más expuesta hacia la superficie. Entonces, muchachos, ojo que la articulación de la cadera a simple vista es muy difícil de ver. Y esto es para la vida. Siempre que vamos a explorar, vea, pues les pongo estrellitas, siempre que vamos a explorar la articulación de la cadera, nos toca mirar es a distancia y mirar las extremidades comparativamente. Miramos al paciente una extremidad con la otra y como ustedes pueden ver ahí en la imagen, van a ver que este paciente, por ejemplo, tiene una extremidad más larga que la otra. Esto de entrada nos debe hacer sospechar que hay algo pasando por allá arriba, por allá en la cadera. Probablemente ese paciente tenga una fractura de cadera. Entonces, signos indirectos que a la inspección nos hablen de la estabilidad de la articulación de la cadera. Primero, primer signo, el acortamiento de las extremidades. Ojo, el acortamiento de las extremidades es muy sutil. Aquí, por ejemplo, lo estamos viendo muy notorio, pero generalmente esos acortamientos son muy sutiles, no se evidencian bien. Entonces, siempre piénselo en los pacientes ancianos que acabaron de caerse de su propia altura o bajándose del carro se cayeron, les empezó un dolor en la ingle, un dolor en la región lumbar o un dolor en la rodilla y ustedes ven que no tienen la rodilla. Entonces, ojo, los dolores de la cadera se irradian hacia estas tres regiones, la ingle, la región lumbar y la rodilla. Pacientes que tengan, ancianos recién caídos, que tengan dolores en estos niveles, busquen las extremidades. Ustedes váyanse hacia sus pies y alineen las dos extremidades. Y si notan un leve acortamiento, ya saben que muy probablemente ese paciente tenga una fractura de cadera. Listo. Le pasó a una compañera. Por eso se los digo, la abuelita se cayó y ella médica fue y la revisó y no estás bien, le tocó, le movilizó la cadera como si nada, pero no miró el acortamiento de la extremidad. Y era el único signo que presentaba la abuelita, un leve acortamiento de la extremidad y una leve rotación de la extremidad. Eso indica, ya saben, fractura de cadera. Vamos con esta otra imagen que inspeccionan en esa imagen. Entonces miren que aquí estamos viendo la extremidad derecha como en posición normal. Pero miren que la extremidad izquierda la estamos viendo abducida, o sea, separada de la línea media. Y la estamos viendo acortada. Miren que se nota aquí también muy evidentemente el acortamiento de la extremidad. Y la estamos viendo rotada hacia afuera, presenta una rotación externa. Este paciente también presenta entonces un signo de inestabilidad o que algo está pasando en la cadera. Este signo lo vamos a llamar el signo de la banista impúdica, que es el signo de luxación anterior de cadera. No sé si han conocido esos dos signos, ahí se los pongo los dos. Cuando la cadera se luxa, se sale de donde debería salir, se sale la fosa acetabular, los pacientes pueden presentar dos tipos de luxaciones, la luxación posterior de la cadera o la luxación anterior de la cadera. Cuando hay una luxación posterior, o sea que la cabeza del fémur se va hacia atrás, ¿qué pasa con la extremidad? Ella adquiere esta posición. Una aproximación hacia la línea media, una aducción, una rotación interna y un acortamiento de extremidad. En cambio, miren que la luxación anterior, la cabeza del fémur se fue hacia adelante, aparece todo lo contrario. Una abducción, separación de la línea media, rotación externa, acuérdense que esta era interna, esta es una rotación externa,
Y también se presenta el famoso acortamiento de la extremidad. Entonces, a estos signos, el signo de la luxación posterior de cara a esta posición típica en la que llegan los pacientes, se le llama el signo de la bañista sorprendida, chica sorprendida en bikini. Bueno, hay como varios tipos de nombres que le usan. Chico, posición de la bañista sorprendida o posición de pudor. ¿Listo? Mientras que la luxación anterior nos habla de la posición impúdica o paciente corista. Pues la verdad no sé de dónde vendrá ese término corista, pero la conozco yo como la bañista impúdica. ¿Listo? Entonces, primero inspeccionamos la piel, inspeccionamos el tejido blando, inspeccionamos que no hayan cicatrices, que no haya quimosis, todo lo que sabemos que hay que inspeccionar. Segundo, inspeccionamos la posición de las extremidades, que no estén acortadas, que no estén rotadas y no estén abducidas o aducidas de la línea media. Muy bien. Segundo, ya inspeccionamos la cadera, vamos a inspeccionar la serie de movimientos que me permite la cadera. Y vamos a tener que la cadera como tal puede hacer una flexión anterior. Esta sería la flexión anterior de la cadera. Flexión posterior. Acuérdense que la flexión anterior me la permite ¿qué músculo? Lo dijimos en el video anterior, el músculo ilio-psoas principalmente, o sea que esto me lo está examinando el nervio femoral. Mientras que esta flexión posterior me la están permitiendo más que todos los glúteos, el glúteo mayor, medio, mínimo, o sea los nervios glúteo superior y glúteo inferior, y los músculos isquiotibiales, semitendinoso, semimembranoso y bíceps femoral, o sea que me lo permiten esos nervios y también el nervio ciático, extensión de la cadera. Muy bien. Abducción, separación de la línea media. Entonces podemos separar la cadera fuera de la línea media. Me lo está permitiendo también los glúteos y el tensor de la fascia lata principalmente. Son también nervios glúteo superior y glúteo inferior. Mientras que la aducción, la aproximación a la línea media, como lo está haciendo esta imagen de acá, me lo permiten los aductores. Ya sabemos que los aductores son tres: aductor magno, aductor medio y aductor mínimo o largo y mínimo. Tienen varios nombres. O sea que este movimiento me lo está permitiendo principalmente el nervio obturador. Y acá la cadera también nos permite rotar externamente o rotar internamente. Entonces miren que acá esta paciente tiene la rodilla completamente extendida y gira hacia adentro el pie y eso me está rotando también aquí arriba la cadera. Esa rotación interna me la permiten los músculos glúteos, si no estoy mal el glúteo medio y mínimo, y la rotación externa me la permiten el grupo de los rotadores externos, que es el piriforme, el gémino superior, gémino inferior, cuadrado femoral. ¿Listo? O sea, plexo sacro. Estos son los nervios, perdón, plexo sacro, y en esta otra imagen que estoy señalando en este momento sería los nervios glúteos. Bueno. Otra forma de evaluar la rotación, entonces miren estas otras dos imágenes que nos aparecen ahí, la imagen inferior y la imagen superior. Ponemos a acostar al paciente, flexionamos la cadera a 90 grados, subimos la pierna y flexionamos la rodilla a 90 grados. El examinador toma el talón con la mano derecha y apoya con la mano izquierda la rodilla, fija esa rodilla, la deja quieta y con la mano izquierda lleva el talón hacia afuera. Ahí estamos examinando la rotación interna. Mientras que en esta otra posición, cuando miren que en vez de llevar el talón hacia afuera, lo estamos llevando hacia adentro, está examinando la rotación externa. Sí, externa. Listo. Esta es otra forma de examinar la rotación. Entonces miren que una forma que vimos, la vimos aquí atrás con el paciente parado y la rodilla extendida, y otra forma de examinar la rotación la estamos viendo acá con el paciente acostado y el examinador haciéndole los movimientos de rotación. Obviamente esto de acá sería el examinador haciendo los movimientos pasivos y este de acá el paciente estaría haciendo los movimientos activos. U otra forma muy sencilla de examinar la rotación es esta imagen que vemos aquí abajo. El paciente lo ubicamos en decúbito prono, una pierna extendida, y la que vamos a examinar la flexionamos la rodilla. Simplemente le decimos que con la rodilla flexionada la lleve hacia la línea media o lo aleje de la línea media. Al alejarlo de la línea media me haría una rotación interna, estaríamos evaluando la rotación interna, mientras que aproximarlo a la línea media estaríamos evaluando la rotación externa de la cadera. Listo. Entonces, evaluamos todos esos movimientos de la cadera, tanto de forma pasiva como de forma activa. Miremos este video.
Perdón. Continuamos con el examen de las extremidades inferiores. Para ello evaluamos al paciente en decúbito dorsal. Empezamos por las caderas. La articulación de la cadera se caracteriza por su fuerza, estabilidad y movilidad. Su conformación anatómica es de tipo esferoidea. En esta articulación confluyen la cavidad acetabular del hueso ilíaco y la cabeza del fémur. La cadera está rodeada por una fuerte y densa cápsula articular reforzada por 3 ligamentos: el ligamento iliofemoral, pubofemoral e isquiofemoral. Iniciamos nuestra evaluación con la inspección. Observamos, como siempre, la simetría de las caderas, el trofismo de la musculatura y la ausencia de anomalías evidentes. Luego evaluamos la movilidad. Empezamos el examen rotando pasivamente la cadera derecha y luego la izquierda con las caderas extendidas. Esta maniobra, que es muy sencilla, detecta fácilmente asimetrías y dolor. Evaluamos luego cada cadera por separado. Examinamos la flexión solicitando al paciente que lleve la rodilla al pecho. La flexión normal permite que la cara anterior del muslo casi tome contacto con el tórax. Posteriormente evaluamos las rotaciones externa e interna. Con la cadera y la rodilla flectadas en 90 grados, tomamos el talón del paciente con nuestra mano. Movemos pasivamente el talón hacia lateral para examinar la rotación interna y hacia medial para examinar la rotación externa. Repetimos luego el examen con la cadera izquierda. Listo. Entonces, sigamos. Ya vimos la inspección, los movimientos pasivos y los movimientos activos, que nos lo enseñaron muy bien en esos videos. Y ahora vamos a palparla. La cadera hay que palparla, hay que tocarla. A medida que ustedes vayan haciendo esos movimientos de rotación que vieron en el video anterior, pueden poner también la mano, que esté libre, la mano en la cadera. Y van a sentir que durante la rotación hay una estructura ósea que como que salta. Eso es el trocánter mayor. Entonces el trocánter mayor puede ser palpado en la palpación. Hay que tocar todas esas regiones, hay que tocar la articulación sacroiliaca, entonces hay que tocar por aquí atrás al paciente, hay que tocar las crestas ilíacas, hay que tocar las espinas ilíacas anterosuperiores y después vamos a mirar a palpar ese trocánter mayor y ponemos la mano en la cadera a medida que vaya haciendo el movimiento, el paciente todos los movimientos para sentir o no que haya crepitación. Entonces la palpación la debemos hacer, ¿listo? Movimientos pasivos y activos pues ya los vimos en el video. Y ahora vamos a proseguir a las maniobras. Las maniobras de la cadera son muy sencillas, pues sí, son muy sencillas. Miremos acá el primero, signo de Trendelenburg. Este signo es un signo que me habla de debilidad de los músculos o del músculo, perdón, glúteo medio, ya bien sea por parálisis de su nervio o por una lesión del músculo como tal. ¿Cómo examinamos si el paciente tiene o no tiene debilidad del glúteo medio? Le pedimos al paciente que se pare en bipedestación y parado en bipedestación le decimos que levante un pie. Señor, dóbleme esta rodilla y quede usted parado sobre un solo pie, párese sobre un solo pie. ¿Qué debería pasar? Que las dos caderas y las nalguitas del paciente deberían quedar completamente alineadas, más como lo vemos en esta imagen A. ¿Listo? Deberían estar más o menos a la misma altura. El signo de Trendelenburg, cuando el paciente tiene el pie apoyado y flexiona una rodilla y levanta una extremidad, si la cadera se cae, así como lo estamos viendo en esta imagen, si la cadera, donde el paciente levantó el pie, si esa cadera de ese mismo lado se cae, yo hablo de una debilidad del glúteo medio de ese mismo lado. Ojo, entonces cuando yo hago el signo de Trendelenburg, la pierna que yo le he pedido que flexione y que levante, ese mismo lado es el que yo estoy examinando. No estoy examinando el pie que esté apoyado en el piso. Yo estoy examinando es la pierna que está flexionando y el glúteo medio de ese mismo lado, o sea, el glúteo medio que estaría aquí donde estoy poniendo pues como ese mamarracho ahí que hice. Listo. A ver qué dice ahí, paciente de un pie sostenido por un miembro, elevado el otro, positivo si la cadera del miembro flexionado desciende en lugar de ascender. No es que tenga que ascender la cadera, mínimo tiene que mantenerse en su posición. Ustedes párense en este momento.
Párense en bipedestación, posición anatómica, estén con las rodillas extendidas y levanten un pie, doblen una rodilla. Ustedes van a ver que sus caderas se van a permanecer en la posición en la que están. No tiene por qué tumbarse una cadera más que la otra. ¿Listo? El signo de Trendelenburg, vamos a ver qué dice acá. Cuando una persona se para sobre una pierna, el músculo glúteo medio contralateral se contrae para mantener la estabilidad de la pelvis. Eso es cierto. En la debilidad, si ese glúteo medio está débil, no va a poder mantener esa estabilidad de la pelvis. Entonces, en la debilidad del glúteo medio y algunas alteraciones de la cadera, no se puede estabilizar la cadera de forma que el lado contralateral se inclina hacia abajo. Entonces, acuérdense, el lado que se baja y que desciende es el lado que se flexionara. O sea, si él flexionó este pie y esta cadera fue la que descendió, la cadera de ese mismo lado, yo sospecho lesión del glúteo medio de ese mismo lado. ¿Listo? ¿Qué puede ocasionar eso? Ese signo de Trendelenburg, una luxación congénita de cadera, una parálisis del nervio glúteo superior, una herniación discal, una degeneración avanzada de la cadera, ¿listo? Por artrosis, por ejemplo, o una enfermedad de Calves-Pertes, la enfermedad de Pertes. Consulta, se las voy a dejar de consulta, busquen qué es eso. Van a buscar qué es la luxación congénita de cadera, que realmente hoy en día ya cambió de nombre, se llama displasia en desarrollo de cadera, y me van a buscar qué es la enfermedad de Pertes. ¿Listo? Quedan esas dos consulticas. Sigamos. ¿Qué pasa entonces si un paciente tiene el signo de Trendelenburg por debilidad del glúteo medio de un lado? Inmediatamente el paciente vaya a caminar, cada vez que él vaya a tener que flexionar una cadera, esa cadera siempre se va a caer. Y eso produce una marcha característica, se llama la marcha de pato. Entonces mírenla acá en el video. ¿Sí ven? Siempre que él apoye y levanta una rodilla, se está cayendo la cadera hacia un lado, hacia un lado, a un lado. Ahí se nota cómo se cae la cadera de un lado, se va cayendo pues hacia un lado. Miren, este señor también tiene un signo de Trendelenburg positivo y miren cómo camina. Miren que tiene que levantar como la cadera contraria un poco más para volver a levantar la que se cayó. Esa es la marcha característica, marcha de Trendelenburg, también se llama marcha de pato. Ya saben que por qué se da esa marcha, por debilidad del glúteo medio. Miren esta acá, miren un paciente corriendo. Este niño tiene una debilidad y mírenlo caminando. Se nota muy bien esa debilidad del glúteo medio. Y esas marchas características. Listo. Vamos a ver este video. Observamos la postura general del paciente. En un examen normal, el hemicuerpo derecho es simétrico con el hemicuerpo izquierdo. La altura de ambos hombros y de ambas crestas ilíacas es simétrica. La columna cae en forma vertical en el plano coronal y en el plano sagital mantiene la curva lordótica, cervical y lumbar y la curva levemente sifótica, dorsal y sacra. La alineación de las extremidades es simétrica y se mantienen los varos y valgos fisiológicos. Además, debe haber ausencia de hechos patológicos como deformidades, atrofia muscular, aumentos de volumen o eritema. Por favor, camina un poco para allá y para acá. La marcha es una función compleja que integra múltiples sistemas, especialmente el sistema nervioso central y el sistema musculoesquelético. Del punto de vista del sistema musculoesquelético, sigue caminando. Interesa observar el ritmo de la marcha, el braceo, la simetría y la ausencia de cojera. La marcha consta de dos fases. La fase postural, en que el pie se encuentra en contacto con el suelo, y la fase de oscilación, en que el pie avanza. Durante la fase postural se pisa primero con el talón, luego se apoya todo el pie. Finalmente se despega con la zona metatarsiana y los ortejos. Durante la fase de oscilación, el pie está dorsiflectado en el aire, siguiendo los movimientos que le imprimen la flexión de la rodilla y cadera para avanzar. Luego solicitamos al paciente que camine en punta de pies.
en los talones, salte con los dos pies juntos, en uno solo y en el otro. Esta maniobra nos permite detectar pequeñas asimetrías de una extremidad con respecto a la otra, al igual que la presencia de dolor que a veces solo se hace evidente en estas circunstancias. Muy bien. Entonces, ustedes como vieron ahí en el video, lo que ella me explica más que todo es cómo examinamos la marcha. Esa es al paciente, para examinar los miembros inferiores, a ver, hay que mirar cómo camina en conjunto. Yo en este capítulo pues no les estoy hablando tanto de la marcha porque generalmente las alteraciones que aparecen en la marcha son por alteraciones del sistema nervioso, la mayoría, menos esta alteración que es por alteración del músculo glúteo medio. Entonces estas sí se las meto acá. Pero cuando damos marcha en sistema nervioso, ahí sí hablamos pues como un poquito más de todos los tipos de marchas que existen, porque miren, ahí en esta tabla que les pongo hay una marcha que es la marcha de palo, bueno, marcha de pato, marcha parestésica, marcha espástica, la marcha táxica, la marcha tabética. Hay una cantidad de marchas que luego vamos a empezar a definir, pero eso es más que todo por alteraciones del sistema nervioso central. Bueno, maniobras específicas que podamos examinar para mirar la cadera. Entonces la primera maniobra es muy sencilla, doblamos en la cadera del paciente, doblamos las rodillas estando el paciente acostado y nos vamos a parar de frente a esas rodillas y vamos a mirar así de frente a las rodillas y vamos a mirar que las rodillas estén en el mismo nivel. ¿Qué estamos viendo en este paciente en la letra A? Miren que esa rodilla se descendió. A este signo lo llamamos el signo de Galeazzi. Puede indicar una displasia en desarrollo de cadera, una enfermedad de Perthes, un deslizamiento epifisiario o una necrosis avascular de la cabeza. Todo eso, acuérdense que quedó pues como para que lo consultáramos. Entonces, ojo, primer signo para evaluar si el paciente puede o no puede tener alteraciones de la cadera es maniobra de Galeazzi. Este paciente presenta el signo de Galeazzi en el lado de la cadera izquierda. Esta cadera, miren que está más descendida, esa extremidad está más descendida. Inmediatamente vemos a ese paciente, hay que mandarle mínimo una radiografía de caderas. Y según la edad, uno le puede mandar es una ecografía, pero eso ya después lo van viendo en pediatría. Hay otra forma de examinar el signo de Galeazzi, es mirarlo así, tangencialmente pues como al paciente, mirándolo perpendicularmente. Entonces miren que tenemos una cadera, una extremidad y mientras que la otra extremidad está un poco más proyectada hacia adelante. Esta extremidad que se quedó un poquito hacia atrás probablemente también tenga alguna alteración aquí en la cadera, una mala articulación, alguna de las enfermedades pues que pueden ocurrir a ese nivel. Primera maniobra. Bueno, segunda maniobra porque ya vimos la de Trendelenburg. Hay otra maniobra también muy común que se puede hacer y muy fácil, que es la maniobra de extensión de Thomas. Esa paciente, miren que en la primera, donde le estoy poniendo el número 1, en la primera imagen, el paciente está completamente acostado. ¿Qué se le pide al paciente? Aquí en número 2, que flexione lo más que puede, que acerque hacia su tronco lo más que pueda la cadera o el muslo. Uno incluso le puede decir al paciente, abrace el muslo. Cuando el paciente abraza el muslo, la otra pierna debe permanecer completamente estirada. No tiene por qué flexionar esta rodilla, como lo está haciendo esa segunda imagen. Pacientes que flexionen la rodilla pueden indicar acortamiento de los músculos isquiotibiales. Entonces, ojo, este paciente tiene una maniobra, un signo de Thomas positivo. ¿Qué le sospechamos? Acortamiento de los músculos isquiotibiales. Y lo hacemos con una extremidad y después lo hacemos con la otra. Acuérdense que hay dos miembros inferiores, entonces todas las maniobras tienen que ser comparativas. A ver qué dice acá. Al efectuar la maniobra de flexión no se observa, al efectuar la maniobra de flexión se observa si la cadera opuesta, que sería la evaluada en este caso, obviamente la cadera que yo estoy evaluando es esta extremidad la que estoy evaluando. Bueno, entonces se observa si se eleva de la camilla, lo cual es patológico. Entonces debe permanecer, es completamente recostada como lo vemos en esta primera imagen. Listo. Cadera, creo que la cadera queda listo. Vamos con la rodilla. Entonces la rodilla, ya vimos la articulación de la rodilla, vimos que es una triple articulación que está dada por los cóndilos del fémur y los platillos tibiales o mesetas tibiales. Hay un cóndilo medial con un platillo medial, un cóndilo lateral con el platillo lateral y una patela con el fémur. Ahí está la triple articulación. Es la articulación
digamos que la segunda articulación más inestable que tenemos en el cuerpo. ¿Por qué? Porque ese cóndilo tibial, ese fémur es muy grande a comparación de la tibia y de esos platillos tibiales, entonces es una articulación que fácilmente puede sufrir luxaciones, pero la gran ventaja es que tiene demasiadas estructuras estabilizadoras a su alrededor, lo que hace que la rodilla sea una articulación que si se fortalece puede llegar a ser estable o puede suplir pues como esa gran incongruencia articular mediante el fortalecimiento de las estructuras periarticulares que tenemos. ¿Qué estructuras? Acuérdense que estarían los cuádriceps, vasto medial, vasto lateral, recto anterior, todos los ligamentos, toda esa cápsula articular que pasa alrededor de la rodilla, dos ligamentos internos gruesos, fuertes, cruzados, que son los ligamentos cruzados, y dos ligamentos laterales que también son bastante fuertes y estabilizan muy bien esa rodilla, que son los ligamentos colaterales, colateral lateral y el colateral medial. Acuérdense que el colateral lateral también se puede llamar colateral fibular, y este es el colateral tibial. ¿Listo? Tenemos dos meniscos que me amortiguan el choque de ese fémur sobre la tibia. Está el menisco lateral y el menisco medial. Ustedes ya deben conocer pues como todas las estructuras anatómicas de la rodilla. Cuando ya vamos a explorar la rodilla, entonces primero hacemos una inspección. Y la inspección, ojo muchachos, siempre hagámosla bilateral y comparativa. Entonces el paciente no es que vamos a taparle una rodilla, después vamos a destapar la otra, no. Destapamos las dos rodillas, le decimos al paciente levántese el pantalón, entonces él va y se levanta el pantalón, solo la rodilla que tiene enferma, esta es la que me duele. No, señor, levántese completamente el pantalón o quítese el pantalón y vamos a examinar las dos rodillas comparativamente. Miren que a la inspección en esta imagen podemos ver que esta rodilla donde estoy poniendo la estrellita tiene una gran discrepancia porque está un poco más inflamada, más edematosa. Probablemente esta rodilla tenga un derrame articular, una inflamación importante de tejidos blandos. Miren que esta rodilla está un poco más flaquita. Entonces, por eso es que siempre hay que comparar ambas rodillas. ¿Listo? Podemos observar, como lo vemos ahí en la imagen, deformidades articulares de la rodilla. Entonces, miren que acá tenemos una rodilla que la epífisis distal de los huesos distales se acercan a la línea media del cuerpo. A eso lo llamamos un genu varo. Ojo muchachos, acuérdense de esto, varo es todo lo que se acerca a la línea media del cuerpo. En cambio, miren este paciente, acá tenemos la línea media del cuerpo, miren que aquí está la rodilla, genu viene de rodilla. Este paciente tiene un genu valgo. Cuando hablamos de valgo, la palabra valgo significa todo aquello que se aleja de la línea media. Entonces este paciente tiene un genu varo y este tiene un genu valgo. Bueno. También podemos ver otras deformidades en la mera inspección, pero en cuanto al plano anteroposterior. Miren que esta rodilla está completamente flexionada hacia adelante, está una rodilla en flexo, y esta es una rodilla completamente flexionada, pero hacia atrás. Es una rodilla en retrocurvatum, así se llama, curveada hacia atrás. Genu retrocurvatum o rodilla en retrocurvatum. Bueno. ¿Qué otras alteraciones podríamos tener? Bueno, no les traje más como imágenes de inspección, pero queda clara la inspección. Lo mismo, miramos la piel, miramos que no haya eritema, que no hayan cicatrices, que no hayan nodulaciones, que no hayan masas, que no haya discrepancia en el tamaño de una rodilla con la otra. Luego de que inspeccionamos, vamos a evaluar los movimientos pasivos y activos de la rodilla. Acuérdense que ¿qué movimientos tiene la rodilla? Prácticamente dos. Flexión y extensión. Entonces flexión en la rodilla, miren que la flexión de la rodilla trata de tocar como con el talón la nalga, y en la extensión de la rodilla llegamos incluso a más de menos 0 grados. Hay pacientes que pueden llegar a menos 15 grados de extensión. Entonces esta paciente acá está extendiendo, mientras esta imagen de acá que les estoy subrayando está flexionando. ¿Quién hace la extensión de la rodilla? El cuádriceps. ¿Qué nervio? El nervio femoral. ¿Quién hace la flexión de la rodilla? Los isquiotibiales, semimembranoso, semitendinoso, bíceps femoral. O sea que ¿qué nervio? El nervio ciático. Muy bien. Y cuando tenemos la rodilla y la dejamos así, cuélguenla, si todos están sentados en este momento, cuelguen la rodilla, déjenla colgando ahí de la silla a 90 grados
y muevan el pie hacia afuera y hacia adentro, así como lo ven en esta imagen. Esos movimientos me imprimen un leve movimiento de rotación de la rodilla, o sea que la rodilla también rota. Hay una rotación interna y una rotación externa. ¿Listo? La rotación externa se permite mucho más que la rotación interna. ¿Por qué? Porque cuando rotamos hacia adentro, los ligamentos cruzados se cruzan más, entonces no permite rotar tanto internamente esa rodilla. En cambio, cuando rotamos hacia afuera, los ligamentos cruzados se descruzan, por eso la rotación externa es mucho, alcanza mayor ángulo de rotación. Bueno, veamos este video. Ay. La rodilla involucra 3 huesos, el fémur, la tibia y la patela. El compartimento tibio-femoral está formado por las curvas convexas de los cóndilos lateral y medial del fémur que articulan con los platillos cóncavos de la tibia. Entre estas estructuras se ubican los meniscos interno y externo. Los meniscos son discos fibrocartilaginosos de forma semilunar que cubren parte de los platillos tibiales y cuya función es amortiguar la carga. La patela se ubica en la parte anterior de la rodilla, incluida entre el tendón del cuádriceps y el ligamento patelar. 2 grupos de ligamentos participan en la estabilidad de la rodilla: los ligamentos colaterales, medial y lateral, y los ligamentos cruzados, anterior y posterior. Los ligamentos colaterales estabilizan la rodilla en el plano coronal, los ligamentos cruzados estabilizan la rodilla en el plano sagital. Esta anatomía permite a la rodilla cargar el peso corporal, manteniendo la estabilidad durante la marcha y la bipedestación. En el examen evaluamos estos aspectos por separado. Comenzamos la evaluación de las rodillas inspeccionando la simetría general, el trofismo de los cuádriceps y la ausencia de anomalías evidentes. Luego evaluamos la movilidad. Para examinar la movilidad, pedimos al paciente que flexione la rodilla. La flexión normal es indolora y permite el contacto de la porción posterior de la pierna con la cara posterior del muslo. Luego evaluamos la extensión, que debe ser completa, es decir, debe llegar a la posición de 0 grados. Después examinamos la movilidad de la rodilla izquierda. Una flexión normal lleva la cara posterior de la pierna a tocarse con la cara posterior del muslo, y una extensión normal lleva la pierna a una extensión de 0 grados. Posteriormente palpamos la rodilla en búsqueda de crépitos durante los movimientos de flexo-extensión. Listo, muchachos. Ojo con esa palpación de la rodilla. Listo, porque hay que saber palpar todas las extremidades. ¿Dónde palpo el menisco medial? ¿Dónde palpo el menisco lateral? Entonces miren este video, pónganle mucho cuidado a este video, que aquí está muy bien explicada la palpación. Y de entrada ya me da la introducción a todo lo que va a ser la evaluación de las maniobras. Que en la rodilla vamos a tener unas cuantas maniobras, son muy fáciles y muy sencillas. Se colocará el paciente en la camilla en decúbito supino. Comenzaremos con la inspección. Buscaremos lesiones cutáneas y heridas quirúrgicas previas. Observaremos si existe un aumento del fondo de saco suprarrotuliano, que es signo de derrame articular. Buscaremos alteraciones en el eje, genu-valgo o genu-varo. Exploración del rango de movilidad. En extensión máxima, entre 5 y 10 grados. En flexión, entre 120 y 150 grados. Palpación. Buscaremos cambios de temperatura, que junto con el cambio de coloración, rubor, son signos de infección. Choque rotuliano. Con una mano se presiona desde arriba el fondo de saco suprarrotuliano y con la otra se presiona la rótula contra el fémur. Si la rótula bota, es signo de derrame articular. Palpación de las interlíneas y prominencias óseas. La realizaremos con la rodilla en flexión y aproximadamente 60 grados. Interlínea interna. Si se produce dolor, es signo de osteoartrosis o de patología meniscal. Epicóndilo medial. Indica lesión del ligamento lateral interno.
Cóndilo femoral medial. Cara anteromedial de 1/3 proximal de la tibia. Si se produce dolor, indica tendinitis de la pata de ganso. Polo superior de la rótula. Se produce dolor en la tendinitis cuadricipital. Polo inferior de la rótula. Se produce dolor en la tendinitis rotuliana. En ambas patologías, el dolor aumentará en extensión contra resistencia de la rodilla y puede aparecer crepitación. Tuberosidad tibial anterior. Dolor en el síndrome de Osgood-Schlatter. Interlínea externa. Dolor en osteoartrosis o patología del menisco externo. Cóndilo femoral lateral. Y cabeza del peroné. Dolorosa si hay lesión del ligamento lateral externo. Pruebas funcionales. Rótula. Roce rotuliano. Se sujeta con el dedo pulgar y el índice de ambas manos la mitad superior y la mitad inferior de la rótula y se desplaza medial y lateralmente la rótula. La presencia de crepitación o dolor indica condropatía rotuliana. Signo de Tholen o maniobra contrariada. Se presiona la rótula desde la parte proximal medial y lateral con el dedo pulgar y se pide al paciente que efectúe contracción del cuádriceps. Si produce dolor, es signo de condropatía rotuliana. Signo de aprensión. Se presiona lateralmente la rótula con ambos índices y se pide al paciente que flexione la rodilla. Si ha tenido luxación de rótula previa, aparece dolor intenso y miedo a sufrir una nueva luxación. Meniscos. Prueba de McMurray. Con la rodilla y la cadera completamente flexionadas, una mano en la rodilla y la otra en el pie. Se efectuará una rotación externa de la pierna, dirigiendo el talón hacia el lado interno, explorando así el menisco interno. Y después interna, dirigiendo el talón hacia el lado externo, explorando así el menisco externo. Realizaremos una extensión progresiva de la rodilla. Prueba de tracción o compresión de Apley. Con el paciente en decúbito prono, con la rodilla en flexión a 90 grados. Se efectúa una rotación, primero interna y luego externa, de la rodilla del paciente. Primero la comprimiremos y después realizaremos una tracción. En la patología meniscal es positiva en la compresión y negativa en la tracción. En la patología meniscal es positiva en la compresión y negativa en la tracción. En condropatía femorotibial es positiva tanto en compresión como en la tracción. Ligamentos de la rodilla. Es muy importante explorar siempre comparando con el lado contralateral. Ligamento lateral interno, valgo forzado. Con la rodilla en extensión, se realiza un valgo forzado presionando sobre la cara lateral de la rodilla. Si se produce dolor o bostezo medial, es indicativo de lesión del ligamento lateral interno. Ligamento lateral externo, varo forzado. Con la rodilla en extensión, se realiza un varo forzado presionando sobre la cara medial de la rodilla. Si se produce dolor o bostezo lateral, es indicativo de lesión del ligamento lateral externo. Ligamento cruzado anterior, cajón anterior.
con la rodilla en flexión de 90 grados y con el pie del paciente sujeto, se tracciona la tibia hacia adelante. Si hay lesión del ligamento cruzado anterior, se produce un desplazamiento anterior de la tibia. Prueba de Lachman. Con la rodilla en flexión de 30 grados, se sitúa una mano en el fémur y otra en la tibia, y se desplaza la tibia hacia adelante. Si existe lesión del ligamento cruzado anterior, se produce un desplazamiento anterior de la tibia con respecto al fémur. Ligamento cruzado posterior. Cajón posterior. Con la rodilla en flexión de 90 grados y con el pie fijo, se realiza una traslación posterior de la tibia. Si hay lesión del ligamento cruzado posterior, se produce un desplazamiento posterior de la tibia. Es muy recomendable explorar siempre al menos la movilidad pasiva de la cadera homolateral, para descartar dolor referido desde la cadera, fundamentalmente si la exploración de la rodilla ha sido anodina. Listo. Entonces ahí estaba casi que todo el examen físico ya completo, incluidas las maniobras. Faltarían por mencionar unas cuantas maniobras, que es la maniobra del cepillo, la maniobra del témpano, sí la dijo él. No, perdón, el cepillo también, sino que la mencionó como el roce rotuliano, el signo del témpano, el signo de la ola, faltaría por mencionar el signo de aprehensión, ya el resto de los mencionó. Ojo muchachos, van a ver que van a haber unas variantes entre la maniobra de McMurray para evaluar los meniscos, a como la hacen pues en unos videos o las explican en unas bibliografías, a como la están en Cediel. Entonces esta maniobra de McMurray es un poco como compleja de entender y a veces de hacer. De todas las maniobras de McMurray que yo he visto, pues la que nos enseñan en este primer video me parece que es como la más fácil de hacer. Entonces yo les recomendaría que lo hicieran como lo vimos en esta primera explicación. Pero para facilitarnos la vida, la mejor maniobra para evaluar meniscos y la más fácil de evaluar es la de Apley. Lo que pasa es que con McMurray nos toca cargarle la pierna al paciente. Hay pacientes que en serio son muy grandes y muy pesados. Y pues a las niñas, por ejemplo, chiquitas, no nos da para cargar esas piernotas de los pacientes, entonces se vuelve incluso una maniobra más difícil. La maniobra de Apley, ya vieron que el paciente acostado boca abajo con las rodillas semiflexionadas y simplemente presionamos hacia abajo, y él le adicionaba pues que también se daría traccionar. Entonces la maniobra es más fácil pues como de hacer para la de los meniscos. Entonces vamos a ver el resto, les voy a mostrar este video que también resume pues como las maniobras. Acá no me deja. Acá, ahora sí. Continuamos la evaluación de la rodilla con la evaluación del compartimento fémoro-patelar. Para ello realizamos la maniobra del cepillo. Tomamos entre nuestro índice y nuestro pulgar la parte superior de la rótula y la comprimimos con firmeza hacia el fémur y luego la deslizamos hacia distal. En esa maniobra no debe haber dolor ni crépitos cuando el examen es normal. Perdón, esa maniobra del cepillo sí la mencionó él, pero la menciona como la maniobra de Sogen. También me gusta más como la hacen en el otro video. ¿Qué pasa con esa maniobra de Sogen? Que le faltaría aquí hacerlo en este video a esta doctora, que hay que pedirle al paciente que contraiga ese cuádriceps. Al contraer el cuádriceps, esa rótula, esa patela, trata de irse hacia arriba, y nosotros con los dedos lo que hacemos es impedir ese desplazamiento hacia arriba de esa patela. Si hay dolor durante la contracción del cuádriceps del músculo, mientras nosotros sostenemos la patela hacia abajo, puede indicar lo que se llama el síndrome de hipertensión patelar, o sea que la patela está mal alineada y produce aumentos de las presiones intraarticulares. Listo, llegamos con las otras maniobras. La presencia de derrame articular es patológica y se puede objetivar con dos signos. El signo del témpano, en el cual se fija la patela entre los dedos medios y pulgares, y con ambos dedos índices comprimimos con pulsos cortos la patela. La presencia de derrame se percibe como una sensación de rebote en los índices, como si la patela estuviera flotando.
Este signo es útil especialmente cuando el derrame es de mayor cuantía. El otro signo es el signo de la ola. Es más útil en los derrames pequeños que no son detectables con el signo del témpano. Consiste en intentar deslizar el líquido intraarticular desde la zona medial distal hacia la zona suprapatelar con los dedos de la mano. Posteriormente, con los pulgares, comprimimos la zona debajo de la patela por el lado lateral. Cuando hay derrame, se produce un abombamiento transitorio en el sector medial. Para la rodilla izquierda, intentamos movilizar el líquido hacia la región suprapatelar con el pulgar y comprimimos con los dedos la zona subpatelar lateral, buscando el abombamiento por medial. La estabilidad de la rodilla la evaluamos con dos signos. Para evaluar los ligamentos colaterales usamos el signo del bostezo. Para evaluar los ligamentos cruzados usamos el signo del cajón. El signo del bostezo se realiza de la siguiente manera. Con la rodilla en flexión de 30 grados, fijamos la rodilla con una mano a nivel proximal y la otra mano la colocamos en la zona contraria del tobillo. Vale decir, si fijamos la rodilla por lateral, tomamos el tobillo por medial. Luego aplicamos fuerza buscando abrir la interlínea articular medial o lateral según sea el ligamento evaluado. Cuando existe inestabilidad, se produce una apertura de la línea articular femorotibial mayor de lo normal y puede haber asimetría con el lado contralateral o dolor. El signo del cajón se realiza de la siguiente manera. La pierna debe estar angulada en 90 grados y el pie apoyado sobre la camilla. Tomamos la pierna por debajo de la rodilla con las dos manos y ejercemos tracción hacia adelante para evaluar el ligamento cruzado anterior y hacia atrás para evaluar el ligamento cruzado posterior. En condiciones normales, la tibia se mantiene estable, sin desplazarse hacia anterior ni posterior. La indemnidad de los meniscos se evalúa con el test de McMurray. Con la rodilla flectada, palpamos la zona de la interlínea articular medial o lateral según sea el menisco que queramos evaluar. Luego se toma con la otra mano el tobillo y se realiza pasivamente un movimiento de rotación y extensión de la rodilla. Rotación externa para evaluar el menisco externo. Rotación interna para evaluar el menisco interno. La aparición de dolor o la palpación de un chasquido durante esta maniobra es sugerente de una lesión meniscal. Otra maniobra para detectar anormalidades en los meniscos es el test de Apley. El paciente debe estar en decúbito prono con la rodilla en flexión de 90 grados. Tomamos el pie de la persona, aplicamos presión vertical y rotamos la pierna interna y externamente. La presencia de bloqueo, clic o dolor durante esta maniobra es sugerente de lesión meniscal o de cuerpos extraños intraarticulares. Posteriormente palpamos las interlíneas medial y lateral de ambas rodillas. Listo. Las maniobras son muy sencillas. Si tienen igual cualquier duda, se acuerdan que me escriben o nos reunimos pues mañana antes de la práctica y aclaramos las dudas. Miren este paciente, miren la imagen. ¿Qué maniobra le está haciendo ahí? Entonces aquí está el caso clínico para que lo lean completo, qué fue lo que le pasó, y el examen físico. Cuando llegó al consultar y lo vimos y lo atendimos, encontramos este signo positivo. Entonces cada quien analice cómo lo pondrían en la historia clínica, paciente con signo de positivo, negativo, no sé cómo lo quieran poner, y analicen por allá en el diagnóstico. Entonces, ¿qué pondrían? Se sospecha lesión de ¿qué ligamentos? De X ligamentos. ¿Listo? Entonces, cada quien analice pues como eso internamente. Y miren ahora esta otra imagen. Esta es una paciente, digamos que de joven, se ve ahí como, bueno, digamos que tiene 15 años, montando bicicleta, recibió un golpe fuerte con el carro de adelante, se chocó con un carro y recibió un golpe en la cara anterior de la tibia.
Llegó al servicio de urgencias y le aplicamos esta maniobra. Entonces, ¿cuál es el nombre de la maniobra? ¿Cómo la van a poner en la historia clínica? Paciente que a la exploración de la rodilla se encuentra signo tal positivo. Y al final, en diagnóstico, se sospecha lesión de qué. ¿Qué están ustedes sospechando en esta imagen? Muy bien. Tobillo y pie, para terminar. Entonces, lo mismo, inspeccionamos. Ya vimos varias cosas que podemos inspeccionar. Estas imágenes incluso son imágenes repetidas. Acuérdense que este llamamos un pie cabo. Este es un pie talo. Este que vemos acá es un pie en valgo o en varo. Entonces, acuérdense, línea media del cuerpo. Todo lo que se acerca a la línea media se conoce como varo. Todo lo que se aleja de la línea media se conoce como valgo. Este es un pie en valgo. En cambio, este es un pie que miren que está acercando hacia la línea media, pie varo. Ya eso creo que incluso lo habíamos mencionado. O pie sambo también, otra forma de llamar a este pie, esta anomalía pues como ahí de las articulaciones de las pacientes. Miren esto es otra deformidad articular. ¿Qué tenemos acá? Todos conocemos el famoso juanete, alus valgus. ¿Qué sería el alus valgus? Que se estaría alejando, aproximando a la línea media para que lo analicen. Ese es el famoso de juanete, una desviación de la articulación del primer metatarsiano. Alus valgus, eso se llama así. Listo. Después de inspeccionar el pie, procedemos a evaluar movimientos activos y movimientos pasivos. ¿Qué movimientos tiene el pie? Entonces hagan ustedes en la casa. Flexión plantar. Extensión. A veces a esos nombres de flexión y extensión tenían como una confusión. Entonces, el nombre que realmente yo les digo para que sea más práctico, llámenlo plantiflexión o dorsiflexión. Es como más práctico hacerlo así, para algunos la plantiflexión es la extensión y para otros la dorsiflexión es extensión. Entonces, simplemente nombrémoslo plantiflexión, dorsiflexión. Acuérdense que el pie puede hacer inversión, eversión. Los dedos pueden ser abducción o aducción a la línea media del pie. Los dedos pueden hacer flexión y extensión, que sería como la dorsiflexión. ¿Qué más pueden hacer? El mínimo tiene un oponente. Entonces el oponente del mínimo, en teoría el mínimo opone. Bueno, ¿y qué otros movimientos me quedan faltando del pie? Hace como una leve circunducción, todo el tobillo hace una circunducción. Bueno, entonces examinamos de manera pasiva y activa. Vamos a ver acá este video cómo nos enseña ese examen físico, esta primera parte. El tobillo está compuesto por la unión entre la tibia, la fíbula y el talo o astrágalo, y se le conoce también como articulación tibio-astragalina. Distal al tobillo se ubica la articulación subastragalina o astrágalo-calcánea, que como su nombre indica, une el astrágalo con el calcáneo. En cuanto a las estructuras óseas, es importante reconocer los maléolos, los que corresponden a la prominencia ósea del extremo distal de la tibia por medial y de la fíbula por lateral. El talón está compuesto por el hueso calcáneo. Los ligamentos que van desde cada maléolo hasta el pie son por medial el ligamento deltoidio y por lateral los ligamentos talofibular anterior, calcáneo fibular y talofibular posterior. Los puntos de apoyo del pie son el calcáneo, la cabeza del primer metatarsiano y la cabeza del quinto metatarsiano. Entre estos tres puntos se configuran los arcos del pie: longitudinal interno, longitudinal externo y anterior. Volvemos a nuestro esquema habitual para examinar las articulaciones. Primero inspeccionamos los tobillos y los pies. Los observamos por dorsal, buscando la alineación, la falta de asimetrías, la falta de deformidades, anomalías evidentes o signos inflamatorios. Posteriormente, evaluamos los pies por plantar, en especial buscando si hay o no presencia de callosidades que pudieran dar cuenta de una mala pisada. Continuamos con el examen de la movilidad de los tobillos. Examinamos pasivamente la dorsiflexión y la flexión plantar del tobillo derecho, del tobillo izquierdo, para comparar. Este movimiento depende de la articulación tibio-astragalina. La movilidad activa de esta articulación ya ha sido parcialmente examinada durante la marcha y al hacer saltar al paciente al inicio del examen.
para observar la inversión y la eversión, también lo hacemos en forma pasiva. Fijamos el tobillo y tomamos el pie por dorsal realizando la inversión y la eversión. Estos movimientos dependen de la articulación astrágalo-calcánea. Como siempre, en un examen normal, la palpación debe ser indolora. Durante la palpación identificamos el tendón aquiliano, la inserción del tendón aquiliano en el calcáneo posterior y la inserción de la fascia plantar en la zona plantar del calcáneo. Por último, examinamos las articulaciones metatarsofalángicas e interfalángicas, pidiéndole al paciente que flexione y extienda los dedos. Además, palpamos las articulaciones metatarsofalángicas y los sortejos, en especial los sortejos mayores. Muy bien. Y este video me gusta también mucho, es como muy explícito porque muestra muy completo todo lo que es la palpación. Vamos a ver si es este video. Sí. Principal externo, al igual, óseo importante. Primero podemos observar que tenemos un relieve óseo importante, que es el maleolo externo. Tenemos aquí otro relieve, el maleolo interno. En la cara externa observamos otro relieve importante, que cogemos el lado externo del pie, vamos hacia posterior y nos encontramos con la estiloides del quinto metatarsiano. Otro relieve importante que se puede palpar muy bien. Por otro lado, en el arco interno tenemos un relieve muy evidente que es el tubérculo del escafoides. Por lo tanto, tenemos tubérculo del escafoides en el arco interno, un poquito más abajo del maleolo interno. En la parte externa tenemos la estiloides del quinto metatarsiano, maleolos externos. Y por último tenemos la prominencia de la primera cuña. Para palparla, lo idóneo es seguir la línea del segundo metatarsiano y la prominencia que nos encontramos se trataría de la prominencia de la primera cuña. Muy bien. Por otro lado, si seguimos la línea de los flexores dorsales del pie, flexiona. Justo lateralmente a ellos, relaja, nos encontramos con el astrágalo. Podemos palpar con un dedo externo y con otro interno, podemos palpar perfectamente el astrágalo. Finalmente, vamos a palpar el cuboides. Como dijimos anteriormente, la estiloides del quinto meta, en la parte externa, subimos un poquito y nos encontramos con el cuboides. Es una zona no tan evidente, pero que se observa muy bien, porque es una zona un poco dolorosa. Esto es todo por hoy, espero que os haya resultado útil. Bueno, ahí me perdonan que no me di cuenta que no está con buen volumen, entonces no sé si escucharon bien la primera parte. Si no, les adjunto también la presentación para que puedan volver a repasar los videos mejor desde la casa. Y en el pie
por último, ya estamos terminando, las maniobras que después de que inspeccionamos, palpamos, miramos los movimientos activos y pasivos, aplicamos unas maniobras que me evalúan la estabilidad de los ligamentos. ¿Cuáles son los principales ligamentos que quiero que evaluemos la estabilidad? Los colaterales laterales y el complejo deltoideo, que ya sabemos que son los ligamentos que estabilizan la fíbula, la articulación de los tobillos. Los laterales, que serían los fibulocalcáneo y fibulotalar anterior y posterior, y los colaterales mediales, que serían el complejo deltoideo. Ya lo mencionamos cuando hablamos del repaso anatómico. Entonces, ¿cómo se examina eso? Con las maniobras. Bueno, aquí les voy a mostrar primero unos videos y vamos a ver estas pruebas. Bueno, empecemos con esta para pasar esta diapositiva. La prueba de Thompson es una prueba muy sencilla que me evalúa la estabilidad del tendón calcáneo. Lo que hacemos es que con una mano agarramos la masa de los gastronemios, ahí de la pantorrilla, y la apretamos, con el paciente recostado boca abajo y con el pie así colgando de la cama. Cuando ustedes apretan esa masa de gastronemios, van a ver que el pie va a tender a hacer una leve plantiflexión. Esa plantiflexión es una plantiflexión pasiva, el paciente no la está haciendo, sino que nosotros la estamos desencadenando, es una plantiflexión pasiva. Si el paciente no presenta esa plantiflexión, podemos sospechar ruptura del tendón calcáneo. ¿Listo? Segunda maniobra, a ver, yo creo que esto es un video. Listo. Esas maniobras las podemos llamar, esa maniobra primero que vimos ahí, donde miramos y llevamos el pie hacia la línea media, miren que ahí estamos examinando la estabilidad de los ligamentos colaterales laterales, porque aquí yo estoy tratando de distender estos ligamentos. Esa maniobra la llamamos entonces la maniobra del bostezo lateral, o sea, del bostezo, sí, lateral. Así, en la misma maniobra del bostezo que teníamos en la rodilla, podemos aplicar la maniobra del bostezo para evaluar los colaterales del tobillo. Entonces, este es el bostezo medial. ¿Qué haríamos para evaluar la estabilidad de los colaterales mediales? Hacemos esto mismo, pero con el pie en eversión, con el pie hacia afuera en eversión. ¿Listo? Y esa maniobra me evaluaría el bostezo medial. Miren que este paciente tiene un bostezo lateral, o sea, este paciente, lo que dice él pensando en el video, tiene una hiperlaxitud de los ligamentos, pero no necesariamente tiene que ser una hiperlaxitud de los ligamentos. Si es un paciente que nos consulta porque iba bajando una loma en tacones y tuvo un trauma en inversión en eversión, y después vamos y examinamos la maniobra del bostezo, podemos ver que de pronto tiene algún ligamento lesionado, ya hay que mirar si es el lateral o el medial, y correlacionar si el paciente tuvo un trauma en inversión o en eversión. ¿Listo? A ver, sigamos acá viendo qué más nos pone el video. Lo mismo, en el tobillo podemos examinar el cajón anterior y el cajón posterior, lo que estábamos viendo ahí que hacía el examinador, las mismas maniobras de la rodilla. Acuérdense que en el tobillo no tenemos ligamentos cruzados, entonces la maniobra de cajón anterior y cajón posterior simplemente me estaría examinando lo que es la cápsula articular. ¿Listo? Y la última maniobra que podemos aplicar a nivel del tobillo, o esta última articulación, es la percusión del surco maleolar interno. Pues más o menos lo vemos ahí viéndolo en la imagen. Con los dedos del examinador percutimos el canal posterior, o la parte posterior del maléolo interno. Acuérdense que por esa parte posterior se forma un túnel, que es el túnel del tarso, por donde pasa el nervio, arteria y vena tibial posterior. Si hay atrapamiento, si un paciente tiene síndrome de túnel del tarso, al percutir puede desencadenar dolor tipo corrientazo por compresión de ese nervio. Y el dolor se irradiaría en toda la planta del pie, ya que ese nervio, una vez atraviesa el túnel del tarso, se divide en dos: el nervio plantar lateral y el nervio plantar medial. Entonces el paciente, si se percute, sería como un signo de Tinel, podríamos decir que es un signo de Tinel, pero a nivel del maléolo interno, explorando el nervio tibial posterior, en el síndrome de túnel del tarso.
Listo, entonces creo que ahí queda ya todo explicado.